Insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a hablar un poco de este tema que es muy importante porque es digamos, el estadio final de todas las cardiopatías o todas las enfermedades que afectan el corazón. Ya Braunwald definía como una situación fisiopatológica en que el corazón es incapaz de bombear sangre a un ritmo adecuado a los requerimientos metabólicos tisulares o que era solo capaz de hacerlo con presiones de llenado muy elevadas. El mismo Braunwald posteriormente define la insuficiencia cardíaca como un síndrome caracterizado por síntomas y signos secundarios a cambios en la función de los ventrículos y las válvulas. Ven ustedes cómo va evolucionando la definición de insuficiencia cardíaca por la complejidad de este tema. La insuficiencia cardíaca ya el American College define a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altera la habilidad de los ventrículos para llenarse o expulsar sangre. Es importante ya tomar en cuenta que habla de daño estructural o funcional y además habla de llenarse y expulsar sangre en los ventrículos. La Sociedad Europea de Cardiología define como la presencia de síntomas más signos más alguna evidencia objetiva, preferiblemente ecocardiográfica, de disfunción cardíaca y de igual manera sistólica y o diastólica, más respuesta al tratamiento dirigido a la insuficiencia cardíaca. La epidemiología entre Europa y Norteamérica es bastante similar. El 2% de la población adulta tiene insuficiencia cardíaca. A mayor edad, mayor prevalencia de la enfermedad. Constituye casi el 5% de las hospitalizaciones médicas geriátricas y estos pacientes sin insuficiencia cardíaca ocupan el 10% de las camas hospitalarias. Además de representar el gasto, representa el 2% del gasto sanitario nacional. En cuanto a la epidemiología norteamericana, es bastante parecida, una prevalencia del 2.6%, está muy influenciada por el sexo, la raza y fundamentalmente la edad. Vemos que la prevalencia es menor al 1% en personas menores de 50 años y puede llegar a un 15% por encima de los 80 años. El costo anual es altísimo en los Estados Unidos, llega a casi a los 30 billones de dólares el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Las causas de insuficiencia cardíaca son muchas, pero están estrechamente relacionadas a ¿qué? Al envejecimiento de la población, por eso hay más casos de insuficiencia cardíaca, a la mayor sobrevida de la cardiopatía isquémica, es decir, del infarto o del miocardio, y a la reducción en la mortalidad de la hipertensión arterial. Además que se ha visto un aumento en la prevalencia de las cardiomiopatías idiopáticas, lo que condiciona un incremento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Factores de riesgo según Framingham, un estudio de muy largo tiempo realizado en Estados Unidos, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes o intolerancia a la glucosa y la hipertrofia ventricular izquierda detectada mediante electrocardiografía aún está asintomática. Ven ustedes aquí la hipertrofia del ventrículo izquierdo como como factor de riesgo de insuficiencia cardíaca. El estudio Framingham, a su vez, estableció en cuanto a la mortalidad que el 62% era de hombres a los 5 años de evolución había muerto y el 42% de las mujeres sin insuficiencia cardíaca había muerto a los 5 años. Y a los 9 años, de manera global, el 75% había fallecido. Lo mismo en cuanto a muerte súbita, el 25% se presenta en hombres y el 13% en mujeres. En países desarrollados, la principal etiología de la cardiopatía isquémica es la enfermedad isquémica coronaria, seguida de la hipertensión arterial sistémica o la cardiopatía hipertensiva y las miocardiopatías dilatadas. También juega un papel preponderante actualmente las valvulopatías, pero de etiología degenerativa. Vale decir que en países desarrollados las enfermedades valvulares, a diferencia de nuestros países, son predominantemente degenerativas y no reumáticas. Es muy frecuente encontrar pacientes con valvulopatías especialmente aórticas
de válvulas aórticas que han degenerado, que se han calcificado, que han quedado severamente estenosadas y que conlleva posteriormente al desarrollo de insuficiencia cardíaca. En países en el desarrollo, como en el nuestro, por ejemplo, las valvulopatías reumáticas todavía tienen un papel preponderante en la etiología de la insuficiencia cardíaca. Es muy frecuente aún en nuestro medio encontrar personas con secuelas de fiebre reumática, es decir, valvulares reumáticos, que desarrollan insuficiencia cardíaca. También es frecuente encontrar el corazón pulmonar crónico. En nuestro medio, las secuelas de la tuberculosis, la silicosis, pues llevan a la larga al desarrollo del corazón pulmonar crónico y este desarrollo de insuficiencia cardíaca. De igual manera, la cardiopatía chagásica, en nuestro medio no olvidemos que América Latina y especialmente en nuestro país es endémico en la enfermedad de Chagas y en la cardiopatía chagásica, que se transforma en otra causa de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es importante hacer notar que a pesar de ser un país todavía pobre, subdesarrollado, lastimosamente las enfermedades del primer mundo, como la hipertensión arterial sistémica y la cardiopatía isquémica coronaria, han mostrado un gran incremento en su presentación, en su frecuencia, y por lo tanto se están haciendo también prevalentes en nuestro medio como causas de insuficiencia cardíaca. Lastimosamente, no estamos todavía preparados especialmente para afrontar la cardiopatía isquémica coronaria, los infartos agudos de miocardio. El sistema de salud público, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, no cuenta con una sala de hemodinámica en todo el sistema público de salud. Apenas existe una sala de hemodinámica en la Seguridad Social, específicamente en la Caja Nacional de Salud y una o dos salas privadas que obviamente pues funcionan previo pago, ¿no? Causas de insuficiencia cardíaca son múltiples, si bien hemos mencionado como las principales la isquémica, la hipertensión y las miocardiopatías, pues dentro de las miocardiopatías, estas son un mundo aparte, podemos encontrar las inmunitarias o inflamatorias, aquí está por ejemplo el Chagas, metabólicas o infiltrativas, hemocromatosis, amiloidosis, etcétera, endocrinológicas, las tirotoxicosis, las enfermedades del tiroides, son muy importantes a la hora de poder hacer la disquisición diagnóstica de cardiopatías que llevan a insuficiencia cardíaca. Causas tóxicas como el alcohol, los inotrópicos negativos, causas idiopáticas como la miocardiopatía dilatada, etcétera, etcétera. Las valvulopatías ya lo hemos mencionado, en nuestro medio fundamentalmente las reumáticas, en países avanzados fundamentalmente las degenerativas, en sus diferentes formas de presentación, sean estenosis o insuficiencias o dobles lesiones. Las enfermedades del pericardio, en nuestro medio todavía es frecuente encontrar enfermedades del pericardio de etiología tuberculosa, un gran porcentaje que conllevan posteriormente al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Otras causas de insuficiencia cardíaca, las enfermedades del endocardio, las endomiocárdicas, las cardiopatías congénitas también suelen ser causas de insuficiencia cardíaca, las genéticas, las arritmias, taquibradiarritmias sostenidas en el tiempo llevan también a insuficiencia cardíaca, los trastornos de la conducción, etcétera, etcétera, igualmente llevan a insuficiencia cardíaca. Hay algunos estados clínicos que cursan con alto gasto cardíaco, con situaciones de hiperdinámica circulatoria como la anemia, la sepsis, la tirotoxicosis, la enfermedad de Paget, las fístulas arteriovenosas, que pueden de igual manera llevar a insuficiencia cardíaca, a pesar de, por definición, estas cursar con un gasto cardíaco elevado. Sobrecargas de volumen, especialmente en pacientes ancianos, en pacientes renales crónicos, que ya son crónicamente óligo o anúricos, pueden llevar de igual manera a insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia cardíaca se produce por sobrecarga de volumen, por sobrecarga de presión, por pérdida o depresión del miocardio y por restricción al llenado de las cámaras cardíacas. Establecida la insuficiencia cardíaca como tal, lo primero que ocurre son la activación de los mecanismos de compensación neurohormonales o iniciales. Estos mecanismos de compensación, ustedes ya conocen, es todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático adrenérgico, el sistema de arginina-vasopresina, endotelina, péptidos natriuréticos, óxido nítrico, etc. Todos estos mecanismos neurohumorales se activan al inicio de la insuficiencia cardíaca. Y
Estos mecanismos de compensación, si bien de principio tienen un efecto beneficioso, a la larga provocan efectos deleterios sobre el corazón y el sistema cardiovascular. Es decir, ejemplo, el mecanismo inicial de retención de sodio y agua tiene como efecto beneficioso el aumento del volumen intravascular con incremento del gasto cardíaco y la presión arterial. Sin embargo, esta retención de sodio y agua mantenida en el tiempo ocasiona estrés parietal, congestión pulmonar y sistémica. La vasoconstricción periférica, que es otro mecanismo compensatorio, actúa sobre el retorno venoso y la presión arterial. Y de igual manera, de manera deletérea, provoca estrés parietal y mayor congestión. La frecuencia cardíaca incrementada, la contractilidad incrementada por la descarga del sistema simpático adrenérgico, como efecto beneficioso tiene el aumento del gasto cardíaco, pero como consecuencia deletérea tiene el mayor incremento del consumo miocárdico de oxígeno. Tenemos también los mecanismos de compensación miocárdicos o tardíos, es decir, un corazón normal sometido a sobrecarga de presión o a sobrecarga de volumen, adopta como mecanismos de compensación la hipertrofia o la dilatación fundamentalmente del ventrículo izquierdo. Estos mecanismos de compensación de largo plazo, de igual manera, si bien de principio tienen efectos beneficiosos, también tienen consecuencias deleterias. Por ejemplo, la dilatación de las cámaras cardíacas, como efecto beneficioso está el incremento del volumen latido, pero como consecuencia deletérea tenemos el estrés parietal e insuficiencia valvular secundaria con mayor sobrecarga de volumen. La hipertrofia genera aumento de la fuerza contráctil por un mayor número de unidades contráctiles, es decir, sarcómeros, y un intento de normalización del estrés parietal, pero como consecuencia deletérea tiene alteraciones de las funciones estructurales de las proteínas dentro del miocito, con un desbalance entre el aporte y la demanda de energía y un proceso de fibrosis a nivel del miocardio. Ya entrando en la clasificación de la insuficiencia cardíaca, hablar de insuficiencia cardíaca no es hablar de una entidad aislada, única por sí misma. Existe una serie de formas de presentación de la insuficiencia cardíaca, de que podemos hablar de insuficiencia cardíaca derecha-izquierda, retrógrada, anterógrada, aguda, crónica, de alto gasto, de bajo gasto, sistólica, diastólica o global y congestiva. De acuerdo al tiempo de instauración de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca aguda, en esta forma de presentación, el diagnóstico es fundamentalmente clínico porque hay una rápida descompensación y un estado grave del paciente con incapacidad de estos mecanismos de compensación iniciales para poder controlar la insuficiencia cardíaca. Ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo de miocardio, infarto de miocardio más edema agudo pulmonar cardiogénico o el choque cardiogénico como tal. La insuficiencia cardíaca crónica, al contrario, el organismo tiene tiempo para poder activar todos estos mecanismos de compensación que habíamos mencionado, tanto neurohumorales como los mecanismos miocárdicos. Por eso los síntomas y la evolución son progresivos y paulatinos. Por ejemplo, la disnea, que va evolucionando de grandes, medianos y hasta pequeños esfuerzos. De acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, podemos hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, en esta forma de insuficiencia cardíaca, la disfunción es básicamente diastólica, predomina la rigidez del miocardio, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, la miocardiopatía hipertrófica. En este caso, la fracción de eyección está preservada, es normal. Lo que está alterado es la relajación del ventrículo izquierdo. Tomamos en cuenta que la fracción de eyección normal está entre el 50 y el 70%. Y tenemos como fracción de eyección deprimida. En este caso, la insuficiencia cardíaca es fundamentalmente sistólica. La contractilidad es la que está alterada en grado variable y por lo tanto el gasto cardíaco está deprimido. Por ejemplo, las miocardiopatías. Tenemos desde el punto de vista ecocardiográfico la clasificación de fracción de eyección limítrofe, cuando esta está entre el 41 y 49%, y fracción de eyección deprimida cuando esta se encuentra por debajo del 40%. De acuerdo al miocardio fundamentalmente afectado,
Podemos hablar de insuficiencia cardíaca derecha. Como ven ustedes, esta gráfica de Netter es bastante explicativa en cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha. Esa insuficiencia cardíaca derecha es aquella que se visualiza más que se siente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en este paciente, tiene una fase relativamente indiferente, no manifiesta, por lo menos objetivamente, la sensación de falta de aire, es decir, disnea. Lo que sí es evidente, lo que sí se puede recoger al examen clínico es la marcada hepatomegalia, los edemas marcados y el aumento de la presión venosa, ¿es verdad? Venosa sistémica. Por eso se dice que se visualiza, porque el paciente de principio suele ser poco sintomático, pero marcadamente signológico. Vemos los signos más que sienta el paciente los síntomas. En cambio, la insuficiencia cardíaca izquierda es aquella que se escucha o se siente. ¿Por qué? Si ustedes ven el aspecto de este gráfico, el paciente tiene una fases claramente disneica, con la boca entreabierta, con tirajes supraclavicular, supraesternal, etcétera, etcétera. Es decir, esa insuficiencia cardíaca se siente porque el paciente refiere disnea importante y taquipnea. Y se escucha, ¿por qué? Porque el médico, al realizar el examen clínico, al realizar la auscultación pulmonar, escuchará los estertores pulmonares. La insuficiencia cardíaca izquierda se da por congestión venosa pulmonar, lo que lleva a la disnea y a la invasión de líquido a los pulmones, dando diferentes grados de edema pulmonar. Según la presentación de los síntomas, pues podríamos hablar de anterógrada y retrógrada. La anterógrada asociada a bajo gasto de ventrículo izquierdo, es decir, ocasionando hipoperfusión periférica. Cuando el gasto cardíaco o la fracción de eyección está deprimida en el ventrículo izquierdo, obviamente tendremos una hipoperfusión periférica sistémica, ¿no? Esplácnica, cerebral, tisular, etc. La insuficiencia cardíaca retrógrada, fundamentalmente con manifestaciones clínicas de congestión, es decir, con falla de todo lo que va por detrás de los ventrículos. Detrás del ventrículo izquierdo está la aurícula izquierda, luego las venas pulmonares, entonces habrá congestión venosa pulmonar. Y detrás del ventrículo derecho está la aurícula derecha y las venas cavas o las venas sistémicas. Por lo tanto, en este caso habrá congestión venosa sistémica. Según el estadio evolutivo, el American College y la American Heart Association estadifican, digamos, a los pacientes en estadios evolutivos, estadio A, B, C y D. Esto en función principalmente a la mortalidad. A mayor estadio evolutivo, mayor mortalidad anual. En el estadio A los pacientes están asintomáticos, tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tienen todavía anomalía estructural o funcional identificada. En el estadio B los pacientes aún están asintomáticos, pero ya tienen enfermedad cardíaca estructural relacionada con un proceso de insuficiencia cardíaca. En el estadio C, el paciente presenta insuficiencia cardíaca actual o previa o ha presentado un cuadro previo y está asociada a una enfermedad estructural subyacente. Y en el estadio D, la enfermedad cardíaca estructural es avanzada, síntomas marcados de insuficiencia cardíaca, aún con tratamiento máximo de la insuficiencia cardíaca. Otra forma de clasificación es el de la NIHA, de la New York Heart Association, que clasifica en clases funcionales, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, de igual manera en función a la mortalidad por año, que va aumentando cada vez. En clase 1 el paciente no tiene limitación a la actividad física, en clase 2 ligera limitación a la actividad física, clase 3 acusada limitación a la actividad física y clase 4 los pacientes aquellos que se encuentran sintomáticos aún en situación de reposo. Diferencias entre insuficiencia cardíaca aguda y crónica, ciertamente, de acuerdo a la severidad de los síntomas, es mucho más marcada en la aguda, el edema pulmonar es más frecuente en la aguda, los edemas periféricos son más frecuentes en la crónica, el aumento de peso corporal es habitual en la crónica, la cardiomegalia es habitual en la crónica, la función sistólica del ventrículo izquierdo habitualmente está reducida en la crónica, la activación del sistema nervioso autónomo es muy marcada en la aguda, hay mucha descarga adrenérgica en la fase aguda, y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona también puede estar a menudo aumentado. La lesión cardíaca potencialmente reparable es frecuente en la aguda, por ejemplo, un paciente en infarto agudo de miocardio
y falla cardíaca aguda, potencialmente podríamos someterlo a un cateterismo cardíaco y una reperfusión de la arteria responsable del infarto. Entonces, viendo todo esto, hemos agrupado los síndromes clínicos cardiológicos en función a los siguientes. Los hallazgos, hablamos primero de un síndrome de congestión venosa sistémica. Los hallazgos están derivados precisamente de esto, vamos a comenzar con la congestión venosa pulmonar. Los hallazgos se derivan precisamente de la congestión venosa pulmonar. Hablamos en este caso de fallo ventricular izquierdo. En el paciente lo que predomina, lo que habíamos mencionado, es la disnea. Y lo que encontramos en el paciente de la exploración física son los estertores pulmonares, ¿no? En los hallazgos derivados de la congestión venosa sistémica, el fallo es fundamentalmente ventricular derecho y habrá signos de congestión venosa sistémica como edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, etcétera, etcétera. Y los síndromes de bajo gasto cardíaco, en los que encontraremos fatigabilidad, astenia, depresión, mareos, incluso síncope en estos pacientes cuando el gasto cardíaco sea muy marcado. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca son fundamentalmente dos síntomas, la disnea y la fatiga, y un signo que motiva mucho al paciente a buscar ayuda médica, que son los edemas. El examen físico del paciente en insuficiencia cardíaca es importante realizar al margen de toda la historia clínica completa, una análisis completa y un examen físico sistemático y general. Es importante tomar especial detalle en la auscultación cardíaca, por ejemplo, porque si detectamos algunos soplos cardíacos podremos tener ya incluso el diagnóstico etiológico o anatómico de la lesión que está causando, en este caso, la insuficiencia cardíaca. Si auscultamos un soplo de estenosis aórtica severa, probablemente este paciente tenga como etiología primaria precisamente eso, una valvulopatía del tipo de la estenosis aórtica. Es importante el buscar el ritmo de galope por tercer ruido, ya lo habíamos mencionado en los criterios de Framingham. El ritmo de galope por tercer ruido es un criterio mayor y es importante la auscultación también de los pulmones por precisamente los estertores pulmonares, las sibilencias y en algunos casos el derrame pleural que se presentan como datos de insuficiencia cardíaca. El estudio de Framingham que habíamos mencionado estableció hace ya muchísimos años criterios mayores y menores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Dentro de los mayores está la ortopnea o la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, que es muy importante también poder identificar en el examen físico, los estertores pulmonares que los hemos mencionado, la cardiomegalia en la radiografía de tórax, el edema pulmonar también podemos detectar en la radiografía de tórax, actualmente incluso con la ecografía pulmonar se puede detectar el edema pulmonar, o clínicamente con la auscultación de estertores pulmonares, el galope por tercer ruido, el reflujo hepatoyugular y la pérdida de peso con tratamiento diurético depresivo para insuficiencia cardíaca. Los criterios menores de Framingham, tenemos el edema malleolar, paradójicamente, vean ustedes que uno de los signos fundamentales que motiva al paciente a consultar son precisamente los edemas y el Framingham estableció que este edema malleolar es un criterio menor. Luego está la tos nocturna por la distribución de los fluidos en el organismo cuando el paciente adopta la posición de cúbito horizontal, la disnea de esfuerzo, la disnea progresiva, la hepatomegalia, el derrame pleural y la taquicardia persistente mayor a 120 latidos por minuto. Dos criterios mayores y uno menor hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En cuanto a las pruebas complementarios, los exámenes complementarios que debemos solicitar para evaluar a un paciente en el que sospechamos insuficiencia cardíaca están los de rutina, un hemograma completo, la función renal, electrolitos, glicemia, perfil de lípidos, función hepática y la función tiroidea que no nos olvidemos de pedir. Otra prueba que se suele pedir con bastante frecuencia en los pacientes en los que debutan con insuficiencia cardíaca es precisamente el péptido natriurético tipo B, porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial de la disnea, porque nos permite realizar el reconocimiento precoz de la disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca
poco sintomática en pacientes o grupos de riesgo. Hablando de la disnea, pues cuando algún paciente acude a consulta o a urgencias con precisamente este síntoma y tenemos la duda de si la disnea es de origen cardiogénico, de origen neumológico, de origen neurológico, etcétera, etcétera, podemos pedir el péptido natriurético y si este se encuentra incrementado es porque existe un aumento de las presiones de llenado de las cavidades cardíacas, lo que nos estaría orientando a que la disnea es precisamente de origen cardiológico. Tiene valor pronóstico en la insuficiencia cardíaca establecida, hay mayores cifras de BNP, peor pronóstico, y nos sirve para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aún en ausencia de datos ecográficos de disfunción diastólica. Es un marcador bastante temprano de falla cardíaca. ¿Para qué se piden los exámenes que hemos mencionado? El hemograma completo es importante porque la anemia o la eritrocitosis, los dos extremos, pueden ser causantes de insuficiencia cardíaca. La anemia crónica puede dar un corazón anémico, la eritrocitosis crónica, especialmente en nuestro medio, la eritrocitosis patológica de la altura, puede dar hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, es decir, establece un corazón pulmonar crónico. La urea y creatinina, para establecer la función renal, sabemos que el riñón está estrechamente relacionado con el corazón. Exámenes de gabinete, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma, estudio hemodinámico y otras pruebas de imagen como perfusión miocárdica, tomografía, resonancia magnética nuclear. Objetivos del tratamiento: mejorar la sobrevida, disminuir la morbilidad, mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida, disminuir los cambios neuromorales y fundamentalmente disminuir los síntomas de la enfermedad. Criterios de ingreso: ¿cuándo debe ingresar un paciente cardiópata en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares? Cuando necesita intubación, ventilación mecánica, cuando tiene edema pulmonar que no mejora tras el tratamiento inicial, o tiene insuficiencia cardíaca grave o aguda en pacientes con síndromes coronarios agudos. Ingresa en planta cuando el paciente con edema pulmonar e insuficiencia cardíaca grave mejoró tras el tratamiento inicial, o insuficiencia cardíaca moderada con sospecha de estenosis aórtica o miocarditis hipertrófica, cuando tiene historia de angina reciente o está en insuficiencia cardíaca más tratamiento adecuado. Historia insuficiencia cardíaca más tratamiento adecuado y máximo en urgencias sin mejoría, ¿no? El tratamiento no farmacológico: hay que corregir los factores agravantes. Todos estos factores agravantes hay que tratar de corregirlos. Hay medidas generales que se tienen que adoptar en los pacientes. Por ejemplo, posición semisentada, vía venosa, sondaje vesical, oxigenoterapia según necesidad. Hay que restringir sodio y agua. Hay que medir a diario el peso del paciente, especialmente en los congestivos, para ver si estamos reduciendo adecuadamente los edemas. Es importante inmunizar con vacunas contra influenza y neumococo, porque las infecciones respiratorias son causas frecuentes de reagudizaciones de insuficiencia cardíaca. Hay que mantener la actividad física, excepto en periodos de exacerbación. El tratamiento farmacológico escalonado a la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida comienza por IECAS o ARA2, como primer escalón, asociando posteriormente beta bloqueantes, intentar titular estos en dosis máximas toleradas. Si continúa sintomático, añadir antialdosterónicos, igual en cantidades máximas toleradas, diuréticos paralelamente los de ASA, para poder depletar a los pacientes con edemas marcados. Si continúa sintomático y la fracción de eyección está alrededor del 35%, si ha tolerado bien IECAS o ARA2, pero continúa asintomático, es importante, o la indicación actualmente es sustituir el IECA por la asociación sacubitril/valsartán. Si el paciente está en ritmo sinusal con QRS ancho, hay algunas alternativas, por ejemplo, la resincronización cardíaca.
Si el paciente es un portador de arritmias potencialmente letales, la implantación de desfibrilador automático. Si el paciente, a pesar de todo este tratamiento farmacológico con IECAS o ARA2, beta bloqueantes, antialdosterónicos, etcétera, etcétera, mantiene frecuencias cardíacas por encima de 70, lo ideal es intentar bajar la frecuencia cardíaca un poquito más para reducir el gasto, el consumo miocárdico de oxígeno, asociando un fármaco que se denomina ivabradina. Si los síntomas son persistentes, en un cuarto estadio se encuentra considerar algunos fármacos que antes eran de primera línea, como por ejemplo la dioxina o nitratos más hidralazina, que cumplen la función de dilatación arterial y venosa en el afán de reducir la precarga y la poscarga. Aquí tenemos las dosis de los IECAS, los estudios que han corroborado su eficacia en la insuficiencia cardíaca, lo mismo el tratamiento farmacológico con ARA2, con beta bloqueantes, con antialdosterónicos, el estudio RALES, el estudio EFESUS, con la espironolactona y la pleronona, los diuréticos de diferentes tipos. Aquí hay un tratamiento, una línea del tiempo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de medidas generales, como el consumo de sodio y agua, la actividad física y el tratamiento farmacológico, que ya lo habíamos mencionado, IECAS, ARA2 o beta bloqueantes, y posteriormente el resto de los fármacos que habíamos mencionado. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica, es importante controlar la hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Es importante en estos pacientes que no tienen fallas sistólicas, sino diastólicas, es decir, alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, controlar la frecuencia cardíaca, mientras más lentitos vayan, mejor. Hay que emplear con mucho cuidado los diuréticos para aliviar la congestión. Es importante plantearse la revascularización coronaria en los pacientes que tienen esta etiología, porque podría mejorar mucho la función diastólica de relajación del ventrículo izquierdo. Es importante también restaurar y tratar de mantener el ritmo sinusal con frecuencias relativamente bajas, alrededor de 60. Por ello es indicado el empleo de beta bloqueantes y ECAS ARA2 para producir el alivio sintomático de estos pacientes. Finalmente no está indicada la dioxina en este tipo de pacientes. Otras formas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los dispositivos ya los habíamos mencionado, el implante de marcapasos, resincronizadores, desfibriladores automáticos implantables, tratamientos quirúrgicos como plastías o reemplazos valvulares, puentes aortocoronarios, miomectomías, ventriculoplastías y pues finalmente llegar incluso al trasplante cardíaco.